para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya nos conoce desde hace ya casi 10 años, ¿no? En este espacio estamos mostrándole ese panorama único de la televisión argentina, en donde miramos cómo trabajan los maquiavelitos de onda, por supuesto, que hacen que trabajan para políticos y para empresarios y, bueno, intentan mejorar su imagen, que usted los vote. Y en esta Hora de Maquiavelo, bueno, vamos a hablar de lo único que se ve de la campaña electoral prácticamente, que son los spots publicitarios, esos que aparecen en esos espacios cedidos por esta nueva ley que los coloca todos en una cajita, ¿no? Sin ninguna clase de sorpresas, pero es lo que hay. Y vamos a ver por qué la oposición no puede ni siquiera acercarse a la calidad de los spots de Cristina, sino que además tampoco se les ocurre hacer otra cosa, porque, vení, nadie dijo que solamente se puede hacer eso e ir a algún programa en TN si te invitan. Nadie dijo que no se puede pensar un poco más. Y vamos a tratar de hacer eso aquí en la Hora de Maquiavelo, pero nos vamos a sumar también a recordar esta semana, uno de los sucesos mundiales de esta semana fue la muerte de Steve Jobs. Ahí tenemos el impacto mundial, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que tuvo este empresario, ¿no? Digo, por si alguno tiene alguna duda, Steve Jobs no era un científico, era un empresario. Era un hombre que no terminó la universidad y que dijo, yo voy a agarrar los avances en computación y tecnológicos y los voy a hacer espectaculares. Era un genio del marketing. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Argentina? Argentina no tiene un Steve Jobs, pero no tiene a nadie que se le parezca. No tiene un empresario que digan, wow, ¿no? No tiene un empresario que haya generado ni un producto de culto, ni un servicio que todos digan qué bárbaro, ni nada que pueda ser admirado ni en el mundo, ni siquiera en la Argentina. Es más, cuando se hace una encuesta y se le pregunta a la gente a ver qué nombre de empresario tiene en la cabeza, ¿sabe? Lo único que quedó en la Argentina es Macri, ¿no? Que en realidad se está refiriendo al papá de Macri, porque Macri evidentemente ya es político, hace 10 años que es político, es alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El único nombre que puede recordar un argentino como empresario es uno solo, ¿no? Yo no digo que en Estados Unidos cuando muere un empresario como Steve Jobs, por supuesto sale la gente a la calle con flores, manzanitas y pone velas en sus iPads, por supuesto que no, es un caso especial, es un hombre que generó un objeto de culto, que además murió, tuvo una larga enfermedad y su enfermedad fue noticia, murió demasiado joven. Probablemente cuando muera Bill Gates, que es otro hombre de su misma generación, también un empresario que a su modo también la pegó, a pesar de que nadie le rinde culto al Windows, pero bueno, pero también el hombre la pegó y es el hombre más rico del mundo, el segundo más rico del mundo. Probablemente no haya este furor popular, pero para reflexionar, quizá al empresariado en un país como la Argentina, vení, le haga falta una especie de Steve Jobs criollo. Y quédate en esta Hora de Maquiavelo. La Hora de Maquiavelo. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. La Hora de Maquiavelo.
Bueno, y hablando de Steve Jobs, ¿no? A ver, vamos a mostrar la última edición de la revista Imagen. Qué difícil que es acá. A ver, bien, creo que ahí está, un logro. La última edición de la revista Imagen con el DIRCOM, que es la forma de llamar a los directores de comunicación de las empresas, y bueno, y una paradoja que se está dando en la Argentina, que es que efectivamente se van profesionalizando los departamentos de comunicación de las empresas, las grandes empresas especialmente. Pero las empresas tienen cada vez peor imagen en la Argentina. Cada vez la gente en esta guerra cultural que decidió librar el gobierno en la Argentina, de decir, de instalar en las mentes de los argentinos que el Estado es lo mejor, las empresas no son buenas, la están perdiendo. A pesar de toda la profesionalización, el silencio empresario hace que esa guerra se esté perdiendo, y vamos a hablar después con un experto que trabajó este tema en varios países de América Latina sobre si se puede revertir y si alguna vez los argentinos como los norteamericanos van a admirar a sus empresarios como los norteamericanos admiran a un Steve Jobs. Pero ahora lo más divertido de la campaña electoral, estamos con Gabriel Dreyfus, ya lo conoce, el hombre, el único publicitario argentino verdaderamente apasionado por la política es Gabriel Dreyfus, y Felipe Noguera, que es encuestador, asesor político, ha ayudado a unos cuantos presidentes latinoamericanos a llegar al poder. Y no sé, se me ocurre que hoy es lo único divertido que hay de la política, la única parte de la campaña que se ve es esos cachitos que vemos en la televisión, también con spots de Gabriel Dreyfus, por ejemplo. Trabajar en una fábrica recuperada. Cuando todos se borraron, Mondino nos ayudó a presentar una ley en el Congreso. Es uno de los nuestros, un diputado fuerte para un Congreso en serio. Si él está, vos estás. Mondino es Córdoba. Mondino, diputado nacional, lista 507. Bueno, obviamente, Gabriel, esto lo ven los cordobeses, ¿no? Mondino hace, en una campaña presidencial, hace una campaña legislativa. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es una campaña legislativa? Es una campaña. Yo creo que todos debieran hacer eso. Duhalde ahí está chiquitito, pero Mondino, obviamente... Duhalde... O sea, él va colgado de la boleta de Duhalde. Sí, pero incluso con otro diseño en la boleta, porque los votos de Duhalde en Córdoba no le van a alcanzar a Mondino. O sea, le falta el troqueladito de la tijerita que dice corte aquí. Mondino necesita, o por ahí con los votos de Duhalde entra, pero Mondino va a sacar muchos votos de Rodríguez Sá en las zonas donde en Córdoba donde Rodríguez Sá es fuerte. Claro. Va a sacar en Córdoba Rodríguez Sá hizo una buena elección. Va a sacar votos de la Sota, que no lleva su lista. Y también puede sacar votos radicales, porque es conocido y apreciado en Córdoba. La campaña, obviamente, tiene la marcha peronista atrás, se la puse yo. Sí, ahí con bandoneón, sí. Bueno, el hombre es peronista, ¿no? Sí. Hay 5 comerciales, y cada uno tiene la banda peronista en una distinta versión. O sea, la comercial del campo la tiene con guitarras. Hay uno de fábrica, campo, jóvenes, jubilados y maestra. Ahora, ¿qué les parece? Antes de hablar, vamos a ver la campaña de Cristina. Ahí tenemos 2 spots de Cristina, uno que es el más impactante de los últimos que vi, que quería compartir con ustedes. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. Frente para la Victoria, lista 131, Aníbal Fernández, María Laura Leguizamón, senadores por la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta era la versión Aníbal Fernández, es lo mismo. No lo veo a Aníbal haciendo eso. La fuerza del spot. Mira, lamentablemente, debo decir, porque soy más bien antikirchnerista, la única campaña profesional, aparte de la mía, es la del kirchnerismo. Y está es un director más bien de cine, Pucho Mentasti. Pucho Mentasti fue, y para mí sigue siendo, aunque otros están más de moda hoy, sigue siendo, después de Puenzo, el mejor director de cine publicitario de la Argentina. Y tiene una visión muy cinematográfica. Se recuerda a Luis Ramiro Agulla, un gran comercial de Quilmes de apoyo a un mundial, que lo filmó Pucho, que era mejor que esto. Muy emotivo. Sí, bueno.
Bueno, esto también tiene una emotividad que a la oposición le falta. No hay uno solo de la oposición que tenga esa fuerza. Mira, yo creo que acá lo que estamos viendo, si vamos a un terreno más estratégico, es que la política, vos sabés que la política se divide, ¿no?, en qué haces cuando estás en el poder, lo que llaman la política arquitectónica, y cómo conseguís el poder, ¿no?, la política agonal. Gobiernos como el de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner tienden a sostener que ellos tienen que estar en el gobierno, hacen su política arquitectónica y casi que no debería haber política de competencia por el poder, porque lo lógico es que estén ellos y está mal criticarlos, está mal pensar que debería estar otros. Entonces fíjate que esta visión cinematográfica, el cine no es como la televisión. Cuando uno mira televisión uno puede cambiar de canal, con la televisión de alguna manera uno puede discutir, puede dialogar. El cine como que dice, esto es así, bancatela. Ahora vamos a ver los otros spots y vamos a ver cómo los otros spots son todos televisivos. Los de Cristina es cinematográfico, claro, como también es cinematográfica la forma en que la Corte, que es la empresa de video que contrata el gobierno, toma los discursos con traveling, ¿no? El traveling es cuando la cámara hace viaje, ¿no? Es muy cinematográfico. Había una directora de cine alemana, que es la que instauró esto de meter la cinematografía en la política, que se llamaba Leni Riefenstahl, y era la mujer que, digamos, filmaba los actos de Kirchner. De Kirchner. Los nuestros. Además, había un asesor publicitario que era mejor que yo, que se llamaba Goebbels. Goebbels, sí, de comunicación más que de publicidad, ¿no? Claro, de propaganda. Pero a lo que yo voy es que la comunicación del gobierno no está poniendo sobre la mesa la idea de que vamos a elegir quién gobierna. La idea detrás de esa comunicación es vamos a seguir gobernando nosotros. ¿Sí? Y todo este montaje, la nueva ley electoral, esas cajitas, como vos decías, donde se pone la publicidad, es como que todos bailando al son. Todos, ¿sí?, bailando al compás que le dicta el gobierno. Para hacer parecer como que hubiera una elección, pero que en el fondo, el mensaje de fondo es: nosotros ya ganamos, no sabemos para qué ustedes compiten. Veamos otro ejemplo, pero ahora ya de toda la serie de logros del gobierno. Por ejemplo, tenemos uno con el tema de los científicos, que ahí hubo dos, hubo un testimonial de una científica que estuvo muy bien hecho, ¿no?, una científica que volvió al país, y ahora este que se llama Ciencia, o fue a Fuerza de la Ciencia, algo así. Yo quiero ahora muchos ingenieros, quiero muchos biólogos, quiero muchos físicos, porque ahí está el futuro y ahí además está para los chicos la salida también laboral. Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio. A, lista 2 celeste y blanca K, Frente para la Victoria. Lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Bueno, ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Está muy bien. A mí no me gusta la locutora. La locutora es Cristina. Pero yo digo, Cristina cambió la percepción, porque lo mostramos hace un par de programas, ¿no? La Cristina, la guerra del campo y esos piquetes de la abundancia, qué sé yo. Yo no sé si evidentemente la percepción de la Cristina que le hacían zapping todos, de repente cambió y ella misma, por ahí morigeró el tono, ¿no? Yo creo que el conflicto del 2008 con el campo y las elecciones del 2009, donde pierden los Kirchner, dejaron varias lecciones, ¿no?, de qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba, el tono, que la gente se aliara, se juntara, que se dividiera. Aprendió. Y yo creo que el gobierno aprendió la lección mejor que la oposición o que el propio campo, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es un buen trabajo de comunicación, que están comunicando esta idea, pero están comunicando la idea que de alguna manera el poder les pertenece, y que esto está muy bien, están armando todo este relato. Hay mucho de logro, ¿no? La educación. Después te ponen unas cifras de educación que la verdad que pero faltan 2 semanas para las elecciones y no se siente ambiente electoral. No es como que el nada. país estuviera pensando, deliberando acerca de su futuro. Ahora, eso lo vamos a hablar después, porque esa es la clave, por qué no se siente ambiente electoral. Pero veamos qué hacen los otros. Bueno, Alfonsín ya lo habíamos mostrado, podemos verlo, ahí tenemos un Alfonsín clásico, ¿no? Creo que lo imita Cristina, a ver. Cuando les decimos
que no han aprovechado como podríamos haber aprovechado una oportunidad extraordinaria que nos brinda el mundo. Y a pesar de este crecimiento, la educación pública está igual o peor, la salud pública está igual o peor, la seguridad está igual o peor, el trabajo en negro está igual o peor, la desigualdad está igual o peor. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo. Bueno, ahí lo tenés, un Alfonsín totalmente distinto al de el hola, soy Alfonsín, de la primera etapa de la primaria, que la verdad que era lamentable. Hubo muchos Alfonsines diferentes. Empezó diciendo se lleva en la sangre o no se lleva, lo cual era monárquico. Sí. Después se dieron cuenta y entonces lo peinaron de otra manera, ya no parecía Alfonsín. Ya no tanto. Fueron a una sastrería modernosa, vino un asesor americano, parece, para ponerle un traje brillante y una corbata amarilla. Sí, pero me parece que David Axelrod, pero fue más un asesoramiento sobre el tema redes sociales, que también me gustaría verlo. Lo único que se vio fue este cambio en el vestuario. Y después le dijeron, no, volvé a ser Raúl, porque este no es Alfonsín. Este es padre. El líder, que nunca dijo yo soy un líder, dijo no sigan a hombres, sigan a ideas, era Raúl. El clon, bueno, le va a ir mal al clon, pobrecito. Sí, las encuestas no lo están favoreciendo. Yo creo que tiene otro problema este spot, es que tiene 2 o 3 mensajes. O sea, tiene un mensaje de decir, bueno, las cosas no están bien como dice el gobierno. Que yo creo que es un mensaje muy importante porque es el mensaje que ha planteado el gobierno central, diciendo las cosas están bien, no hay necesidad de cambiar, sigamos. Entonces uno podría decir, está bien que se plantee ese mensaje, pero en vez de dedicar el spot y realmente desarrollarlo, después se va a otro mensaje, que es los 20 senadores, no cuantos diputados, como diciendo, bueno, nosotros sí vamos a tener gobernabilidad, ¿sí? Ahora, esa parte yo creo que es un error, porque se confunda al meter 2 mensajes en el mismo spot, y además la gente de alguna manera no estamos comunicando también bien ese mensaje en este spot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco me queda claro si eso es gobernabilidad, si no es gobernabilidad, y más bien me lleva a las dudas, ¿no? De que Alfonsín se fue antes, de la Rúa se fue antes. Perdón, ¿no? Hay algo peor que eso. Mientras está haciendo este comercial, Ricardo dice en los medios, si no me votan a mí, voten en la UCR. O sea que es un líder que está mintiendo porque ya sabe que perdió. Y que además creo que dijo en algún momento, esto como ganar a los All Blacks, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, él mismo medio se echó atrás. Duhalde, que no se echa atrás, pero que Duhalde, a ver... A los que no le va mal, pero ven que con la inflación se empieza a parar la rueda. A los que han trabajado toda su vida y necesitan una mejora hoy. A los que quieren empezar una vida juntos, pero les preocupa el futuro. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular, Duhalde presidente, Das Neves vicepresidente. ¿Cómo lo ven? Con un Das Neves que prácticamente ya dijo que gana Cristina también, ¿no? Sabe elegir la gente, Duhalde, ¿eh? Sabe elegir a los presidentes que pone, al vicepresidente. Sabe elegir a sus vicepresidentes tanto como sabe elegir a sus asesores en comunicación. Esto es un espanto. Toda la campaña de Duhalde es un espanto, y no lo digo por haber sido desechado, porque hablé con Chiche varias veces ofreciéndome hacerle la campaña, y Chiche me decía sí, ojalá, y parece que Duhalde no me recibió nunca. Cosa que no importaría si hubiese recibido a alguien bueno. ¿Quién hizo la campaña de Duhalde? Mira, me dijeron Chimentos que la última campaña de Duhalde la hizo gente que había trabajado con Agulla. Bueno, yo no es por echarme mérito, Agulla trabajó conmigo, yo nunca trabajé con Ramiro. Pero parece que la gente que trabajó con Agulla, no creo que sea cierto, ojalá no sea cierto, son Taboada y Guevara, que fueron desplazados por Agulla y que son la agencia de Narváez. O sea que además le falta información. Fernando Guevara. Sí, además le falta información. Un presidente que trabaja con la agencia de su adversario, aunque en realidad no es su adversario. Porque, sí, digamos, deberían estar juntos, la lógica es que deberían estar juntos, y Alfonsín debería estar con Wiener. Y no solo se equivocaron en sus campañas publicitarias, se equivocaron en toda su estrategia. Y la gente que se equivoca así no puede ser presidente. Toda la estrategia. De eso es lo que vamos a hablar en el próximo Yo creo que bloque. lo que ilustra esto es que si no tenés una buena estrategia política y si no tenés una buena estrategia de campaña,
realmente ninguna campaña publicitaria te va a salvar. Es tal cual. De Narváez, vamos al corte un segundo. De Narváez, por ejemplo, contrató a un asesor venezolano, JJ Rendón, que estuvo aquí en La Hora de Maquiavelo. Es un tipo que viene con un background muy interesante de haber ayudado a unos cuantos presidentes. Hizo la primera etapa de la campaña con el resultado que tuvo y se fueron, pero peleadísimos, ¿no? Como de costumbre. De Narváez nunca entendió que él le ganó la elección legislativa a Kirchner, porque Kirchner estaba en un momento de baja, porque estaban los candidatos testimoniales, porque puso mucha guita de su bolsillo, lo cual está bien, y se lo jodió el gobierno con esto de poner los espacios. De encapsularlo todo en espacios gratuitos. Que lo hizo para eso. Y por Alicate. Sí. O sea, acá el pueblo votó Alicate. Tinelli fue una de las claves de la campaña del 2009 y en esta etapa Tinelli decidió no hacer gran cuñado. ¿Decidió o lo decidieron? No sé. Ahora, en el próximo bloque no vamos a tener más grandes cuñados probablemente. Este sistema de emblocar la publicidad no funcionó. No funcionó el sistema de desalianzas o de rupturas constantes de la oposición. ¿Qué puede hacer, para el próximo bloque, qué pueden hacer los políticos de la oposición de cara a después del 24 de octubre, si es que en la Argentina va a haber algo así como una oposición? Porque les doy un ejemplo cortito para después hablar. El tema de las redes sociales, donde se esperaba que la oposición por lo menos descollara ahí, prácticamente nada. Enseguida volvemos. La Hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La Hora de Maquiavelo. Sí, La Hora de Maquiavelo. Pero antes quiero verlo al Alberto, porque una pregunta interesante, escuchémoslo. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. Quiero que se escuchen los sonidos de las familias de sus casas. Quiero encender la era digital y el progreso industrial sin contaminación. Pintemos juntos un futuro lleno de luz. Rodríguez Sá. Alianza Compromiso Federal, lista 133, Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación, José Bernet, vicepresidente. Pinta raro, hablando de pintar, ¿no? Porque él lo que le propone, una de las propuestas es Wi-Fi para todos. ¿Se puede decir algo con simpatía? No con bronca, simpático. Alberto Rodríguez Sá está loco. Y se nota. Se nota. El autor se ve que es él, ¿no? Porque muchos dicen, esta propuesta del Wi-Fi para todos. Y es como que, a ver, hay pobreza, hay hambre, hay una falta de infraestructura tremenda, hay inflación. Wi-Fi para todos. Mira, ahí tenés que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es cuáles son las propuestas de los candidatos. En algunas campañas la gente se fija cuáles son las propuestas y si va a meter la pena de muerte o el Wi-Fi o va a dejar la convertibilidad o sacarla o lo que sea. No creo que realmente esa sea la situación. Me parece que no estamos en una elección donde la gente está diciendo, voy a ver qué proponen y de acuerdo a eso haga una matriz, los comparo y elijo. Eso no es así. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que hay, por un lado, un gobierno que está planteando, está todo bien, apóyennos, emoción, sea parte, sea ganador, y en la oposición hay una serie de candidatos que, como se dan cuenta que se equivocaron estratégicamente en no aliarse, en no formar fuerzas más importantes, tarde piaste. Lo que están haciendo como una especie de
de estrategia, digamos, de segunda clase, es por lo menos tratar de distinguirse, de decir, bueno, yo voy a tratar de diferenciarme de los otros y que por lo menos se acuerden de mí. Dentro de eso y de algunos de los spots que hemos visto, Duhalde, Alfonsín, aparecen como muy viejos, como cosas antiguas del pasado, más allá de que Duhalde ya fue presidente y Alfonsín, bueno, su padre fue presidente. Y entonces esto de Rodríguez Sá por lo menos... Es innovador. Es innovador, todo de blanco. Wi-Fi para todos, Quinquela Martín para todos. La gente por lo menos lo recuerda. Sí. Y yo creo que desde ese punto de vista puede estar cumpliendo se instala para el futuro. Un rol en la campaña de que por lo menos la gente dice, ah, es el del Wi-Fi o es el que aparece vestido de blanco. Para terminar... Te quisiera decir una cosa que quedó pendiente de... Duhalde es un gran jugador de ajedrez. Sí. Los otros no sé. Le dieron un jaque mate tremendo. Sí. Ninguno de la oposición creyó que Cristina iba a hacer la interna abierta. Sí, es cierto. No se prepararon para eso. Hicieron sus internas antes. Porque si en la interna abierta, que está bien, hubiese sido por ley la única interna, si hubiese sabido si era Duhalde, si era Rodríguez Sá, si era Alfonsín, si era Sanz, y algo más y después podían recomponer e ir juntos. Y además una cosa interesante, ahora por ejemplo en Capital se va a votar por un lado a Patricia Bullrich, por otro lado a Martín Redrado. Con el sistema de interna abierta y simultánea se integran las listas. Te olvidaste de uno que es el que va a ganar. Yo que preferiría que gane Patricia porque es mi amiga. Pinedo va a ganar. Pinedo, por supuesto, va a salir primero, pero los otros también van a entrar, porque sí, algunos de los otros van a entrar. Y integrando las listas, uno puede lograr que la oposición junte lo mejor de todos. Y no aprovecharon esa ley. Pero más allá de eso, mi pregunta para cerrar. Estas cajitas en las que los metió Cristina a los opositores se dejaron mansamente meter ahí, muy bien que aprovechen el espacio para hacer sus spots. Ahora, campaña de otra forma, no hemos visto. No, pero tampoco en vía pública, que es algo que podés hacer lo que querés. Tampoco se ve gran cosa. No, en la provincia de Buenos Aires, de Narváez, firma F, pone el naranja de Scioli, versus votaste, el rojo del Colorado. Versus el rojo de los comunistas. Porque claro, nadie asocia que el Colorado es rojo. No, más bien se asocia con el comunismo o con el radicalismo. O con el radicalismo. Y firma F, que bueno, a mí me costó pensar, me di cuenta enseguida que era de Rodríguez Sá, que era de Francisco de Narváez, me da lo mismo. Los dos tienen guita de familia y la usan a veces. Pero la F, ¿qué mierda era? Entonces está todo mal hecho. Todo hecho sin sentido político. Hay otro tema que es lo que no hizo la oposición, ¿no? Por ejemplo, contestar los spots de Cristina. ¿Sí? O sea, meterse... Claro, no hay respuesta a los spots, cosa que es tradicional en la publicidad política norteamericana. Contra ese spot yo le contesto. A ver, si me dice Cristina, la educación es bárbara, bueno, vamos a hacer un contraspot. Nadie se contesta. El spot de educación, que dice 2% de la deuda externa, 5%, 6% de educación, después dice, hay datos que no dicen, a veces los números no dicen nada, hay datos que dicen todo. Sí, se pueden hablar de datos de inflación, de otros datos y se puede dar vuelta, pero lo que yo no veo es que esté esas ganas, esa atención puesta, es como que no creyeran realmente. Me hace acordar un poco la diferencia con los Pumas antes del partido con los All Blacks. Es decir, los Pumas, aunque digan vamos a jugar contra un equipo que es buenísimo, igual vamos a jugar con todo. Y acá más bien es como que dicen, no, vamos a darle walkover. Pero bueno, nos echaron. Rápido, puedo decir una cosa. Nos echaron en esta. Le digo, vamos a seguir charlando con Felipe Noguera sobre el tema de la comunicación de los empresarios. Han dejado el terreno de la opinión pública al gobierno y hoy los empresarios tienen, la imagen está de lo peor. Pueden mejorar. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo. Nosotros terminamos aquí en Metro y usted se mete en el site lahorademaquiavelo.com, puede repasar el programa y a la derecha en este reproductor, esta entrevista que vamos a hacer con Felipe Noguera. Y le agradezco mucho a Gabriel Dreyfus, le digo que se quede, a Felipe Noguera, que usted ya sabe, ¿no? Como hace ya casi 10 años en la hora de Maquiavelo. Mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau. Hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22 y usted corre ahí a su PC, notebook, iPad y sigue viendo la hora de Maquiavelo online. Chau.